Hoy quiero compartir una enseñanza que tengo que ser sincero, lleva muchísimo tiempo masticando, muchísimo tiempo como armando, digo yo, Dios dándome pequeños puntos para la enseñanza. Me senté a escribirla y espero que sea de edificación, ¿sí? La enseñanza del día de hoy se llama diálogo, pellizcos o correa. Diálogo, pellizcos o correa. ¿Por qué le he llamado así? Miren, a lo largo de toda mi infancia, yo tuve diferentes amigos. En medio del proceso de estos amigos, tuve amigos que eran unos más tremendos que otros, unos que eran súper complicados. Tuve unos que eran muchísimo más juiciosos. Tuve otros que eran súper juiciosos. Tuve unos que estaban cerca de ser santos. Tuve otros que eran inocentes. Y luego estaba yo. Y en ocasiones nos sentábamos a hablar con nuestros amigos acerca de cómo nos corregían en la casa. ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez tuvo alguna de esas charlas con amigos, con familiares, pero yo tenía amigos que sorprendentemente me decían, es que a mí no me pegan. Yo tuve amigos que decían, es que a mí ni mi mamá ni mi mamá me pegan. Eso sí, me dan cantaleta y a veces me castigan, me regañan, pero no me pegan. Vea, yo tenía unos amigos en la cuadra donde yo crecí que la mamá solo los pellizcaba. Esa señora era muy calmada. Yo nunca, en todos mis años de infancia, viviendo ahí en la cuadra con estos amigos, nunca escuché que gritara a sus hijos. No. Era muy calmada, tranquila. Pero cuando sus hijos se portaban mal, ella los pellizcaba. Es más, cuando mis amigos se portaban mal o hacían algo indebido, tenían su pellizco. Pellizco. Conocí a otros es más, vi a otros a los que su papá les daba correa, pero con una correa de tela. Sí, una corbata es algo grueso al lado de una correa de tela. Es como que agarraban como una cinta de tela y hacían como si eso fuera una correa. Y uno no sabía si reírse o llorar o decir, venga, yo le pego por usted, o yo no sé. La señora que nos compartió a nosotros el evangelio, ella tenía un hijo y ella fue... Con esa señora, fue la primera señora con la que yo conocí la vara de la corrección. Porque el hijo de esa señora era una changua. El hijo de esa señora era complicado, era maldadoso, era... Dios mío. Ella lo agarraba, lo entraba a la habitación, lo sentaba en la cama, charlaban y después la señora sacaba su vara y tenga sus varazos. Yo no sé en cuál de estas categorías que he hablado está usted, pero yo tengo que decir que yo no estaba en ninguna de esas categorías. Porque en donde algunas veces había diálogo, muy pocas veces había pellizcos. En mi casa, estoy diciéndoles, en mi casa, algunas veces había diálogo. ¿Sí? Muy pocas veces había pellizcos. Yo no tengo un recuerdo de que mi mamá me hubiera pellizcado por una corrección. Pero sí había corrección. La corrección en mi casa venía sazonada con gritos, correa,
cable, palos de escoba, cachetadas, ollas, zapatos. O sea, lo que se encontraran, con eso había corrección. ¿Sí? Y yo no, chanclas. Sí, esas chanclas uy, me siento viejo diciendo esto, pero esas chanclas de nuestra época, esas cafés o esas azules que por la parte de atrás traían cuadritos que le dejaban uno marcado los cuadritos. Y más esa corrección que en algunas ocasiones era corrección silábica, que venía acompañada cada chancletazo de una corrección silábica. Y usted, ¿por qué no hizo lo que yo? ¿Sí? Fuerte, ¿sí? En mi casa, esa era la corrección. Yo recuerdo que a esos amigos que yo tenía en la casa, que yo decía a mi amigo, es que yo me porté mal, mi mamá me va a pellizcar. Yo decía, hermano, ya quisiera yo que mi mamá me pellizcara. Ya quisiera yo que a mí me hablaran. Pero no. Hace poco, en el cumpleaños de mi mamá, para ser más exactos, pues llegamos, mi mamá esa noche llegó de viajar tarde y llegamos a la casa y duramos golpeando harto rato. Y mi mamá no nos abría, pues había llegado a las 3 de la mañana de viajar de Villavicencio. Nosotros eran como las 10 de la mañana golpeando. Y mi mamá no nos abría. Yo recordé y yo le dije a mi hermanita, oiga, aquí golpeando. Ahora yo recuerdo que hace algún tiempo a mí me pasó algo similar. En la casa, los que conocen la puerta de la casa de mi mamá, es reja de piso a techo, la puerta de la calle. Cuando compramos esa puerta, no pusimos vidrios, duramos como 6 meses, un año, qué sé yo, sin vidrios. Entonces había que poner un candado en el pasador. Sí, se abría y se ponía el candado, uno metía la mano. Y pues yo recuerdo, un día bajé y puse el candado y subí, yo qué sé yo, llegué cansado de entrenar, hice mis oficios y me acosté a dormir y mi mamá llegó en la noche a golpear y pues nadie le abrió. Como ese día que golpeábamos nosotros y mi mamá no nos abría. Y le digo yo a mi hermanita, ya me acordé una vez que me pasó algo similar. Pues mi mamá con un vecino lo que hizo fue romper el candado y se subió muy enojada y me despertó amorosamente con el palo de la escoba. Y yo, amor, o sea, pero que, o sea, que yo estaba durmiendo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Claro, y mi mamá enojada. Pero tipos de correcciones muy diferentes. No sé cuál fue el tipo de corrección que usted experimentó en su casa, pero yo me preguntaba y decía, ¿qué busca la corrección? ¿Por qué algunos papás hablan, otros pellizcan, otros pegan con correa de tela, otros con correa de verdad? Porque otros tienen palo, porque otros tienen cable, porque otros tienen puño, porque otros tienen palos de escoba, porque otros... ¿Por qué la corrección? ¿Qué busca la corrección? Y tengo que decir esto. Cuando un papá o cuando una mamá corrigen, lo que está buscando el papá y la mamá, ¿qué es? Un cambio de comportamiento. Un cambio de hábitos. Eso es lo que están buscando. Y hoy no quiero hablar de los papás que corrigen. Porque sé que a veces la forma de corrección de nuestros padres es muestra de cosas que necesitan trabajar en ellos. ¿Sí? O lo voy a poner a título nuestro. La forma en la que a veces nosotros corregimos a nuestros hijos refleja cosas de nuestro corazón en las que nosotros necesitamos trabajar. ¿Sí? Porque yo le he dado correa a mis hijos. Y tengo que decir que a veces en medio de las correcciones con correa que yo le he dado a mis hijos, a veces me he excedido. Y he tenido que devolverme y decirles perdón. A veces la corrección no es con correa, pero a veces el castigo es muy
excesivo y entonces he tenido que devolverme y decir, perdón, ¿sí? Así como mi mamá lo hizo conmigo, así como su papá lo hizo con usted, así como su mamá lo hizo con ustedes. De pronto a nuestros padres les costaba un poquitico más devolverse y decir, perdón, pero gracias a Dios somos una generación que hemos avanzado en algunas cosas y una de ellas de pronto sea el poder reconocer un poquitico más fácil nuestros errores. Pero entonces yo me preguntaba esto, ¿cómo es la manera de hablar de un padre amoroso? ¿Cómo es la manera de corregir de un padre amoroso? ¿Cómo es la manera de corregir de un papá que tiene a Dios en su corazón? Es más, yo decía, creo que aunque muchos de nosotros podamos tener a Dios en el corazón, aún hay heridas y situaciones nuestras que afectan eso. Porque creo que algunos de nosotros pueden decir, no, mi mamá iba a la iglesia cuando me corregía, pero mi mamá cuando llegaba a la casa a corregirme, aunque fuera a la iglesia, eso me daba sin clemencia, me daba durísimo. Entonces tenemos que decir que a veces no afecta, o a veces, perdón, la manera de corregir no es muy afectada positivamente si somos o no somos creyentes. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo es la manera de hablar de un padre amoroso? ¿Cómo es la manera de hablar de un papá que tiene a Dios en el corazón? Pero entonces me pregunté y dije, espera un momento. ¿Cómo es la manera de hablar de Dios? ¿Cómo es la manera de corregirnos de Dios? ¿De qué depende? ¿De qué dependía de que varios de nosotros, cuando éramos niños, tuviéramos diferentes tipos de corrección? ¿Del carácter de nuestros papás? ¿Del temperamento de nuestros papás? ¿De la falta de dominio propio de nuestros papás? Entonces todo esto me llevó a pensar y a preguntarme, ¿cómo lo hace Dios? ¿De qué depende que Dios nos hable de maneras diferentes? ¿O de qué depende de que tengamos diferentes consecuencias de su trato? Porque hay algo que en lo que tenemos que estar claros. Dios va a tratar con nosotros. Recuerden que todos nosotros partamos de una premisa de que todos nosotros debemos ser corregidos. Todos. Como lo decíamos hace 2 semanas, todos debemos pasar por ese tiempo de marcadores rojos. Porque si la corrección lo que persigue es un cambio de comportamiento y de hábitos, yo tengo que decir que Dios va a buscar corregirnos a nosotros para que nuestro comportamiento y nuestros hábitos sean cambiados. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿de qué depende? ¿Será que? ¿De qué depende? Entonces miré algunos tipos de correcciones y órdenes que Dios o Jesús dieron en la Biblia. Y el primero que me encontré está en Mateo 4:19, que Jesús va caminando y le dice a los discípulos, hey, vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y dice el versículo 20 que, miren, al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Se dan cuenta que Jesús habló y qué hicieron los discípulos? Obedecieron, pero obedecieron al instante. Dejaron las redes y lo siguieron. Yo cuando estaba haciendo la predicación, yo decía, uy, creo que ese es el tipo de obediencia que nosotros como padres anhelamos. Que nosotros digamos algo y nuestros hijos, o sea, instantáneamente obedezcan. Que nosotros digamos, es hora de ir a la cama. Y que nos digan, ay, pero es que está temprano, media horita más. Pero es que se acaba este capitulito.
No, nosotros quisiéramos que como papás dijéramos, es hora de ir a la cama. Y nuestros hijos, ya, de una. Nosotros quisiéramos que cuando nuestros hijos están jugando en el Xbox, bebés, ya, es hora de apagarlo. Espérate, termino esta pista y ya. Espérate, termino este tablero y ya. Espérate, termino esta... Nosotros quisiéramos que nuestros hijos se pararan y apagaran todo y ya. Obediencia inmediata. Ya. Que es más, yo creo que todos nosotros quisiéramos que por la mañana cuando los estamos levantando para el colegio dijéramos una sola vez: precioso bebé, es hora de ir al colegio. Y que nuestros hijos abran los ojos y digan: papi, buenos días. Claro que sí. Y salgan de su cama a tender la cama. ¿Ah? Pero no pasa de esa manera. ¿Sí? Pero los discípulos, tengamos esto claro, los discípulos obedecían instantáneamente. Y esa obediencia instantánea de los discípulos hacía que la manera de dar órdenes de Jesús fuera ¿cuál? Hablando. ¿Sí? Y es la primera que quiero que tengamos en orden. Ahorita vamos a amarrarlas todas y vamos a saber del por qué estamos hablando así. Entonces, el primer personaje del cual estoy hablando es discípulos. El segundo personaje del cual quiero hablar hoy es un personaje que ustedes han escuchado mucho, pero es Jonás. Y mire que Jonás, dice la Biblia en Jonás 1:1, que la palabra del Señor vino a Jonás, que era el hijo de Amitai. Y Dios le dice a Jonás, perdóneme que lo esté parafraseando, Jonás, o le esté colocando palabras mías para hacerlo más claro. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Es decir, Dios le habló a Jonás. Le habló. Pero el señor Jonás, dice la Biblia en el versículo 3, huyó del Señor y se fue a la ciudad de Tarsis y bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó el pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad. Se fue huyendo así del Señor. Miren esto. Aquí Dios dijo algo. Dios pidió algo. Dios dio una orden. ¿Y qué hizo Jonás? Todo lo contrario. Se fue huyendo del Señor, pero también se fue huyendo de la orden dada por el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Pues en el versículo 4 dice que Dios, bueno, no, esto no lo dice, pero creo que, Jonás, tomaste un barco y hacia el otro lado, o sea, alejándote de donde yo te mandé. Entonces dice en el versículo 4 que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco, amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron todo el cargamento al mar para que el barco estuviera más ligero. Pero mire lo que hace Jonás. Jonás se para y dice en el versículo 9, porque ellos estaban miedosos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? No entendemos. Ellos echaron suertes a ver por culpa de quién estaba pasando esto. Y Jonás se levanta y dice: es que yo soy hebreo, en el versículo 9, y yo temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme.
respondió. Pero miren lo interesante aquí. Dios le dijo a Jonás que hiciera algo. Jonás se fue hacia el otro lado. Y están enfrentando las consecuencias de la desobediencia. Y ahí sí Jonás dice, es que yo le tengo un respeto muy profundo a mi papá. Mi papá, que es grande, fuerte y poderoso, creador del universo. Y yo lo respeto mucho. O sea, miren que Jonás sabía y conocía a Dios. Jonás proclamaba que tenía temor de Dios, pero no le obedecía. ¿De qué carambas sirve que conozcas a Dios si no obedeces? Samuel, 1 Samuel 15 dice, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención vale más que la grasa de los carneros. Jonás se levantó y dijo, yo soy hijo de Dios y temo a Dios. Perdóneme, pero ¿usted le está temiendo a Dios? ¿O está temiendo a lo que está pasando en ese momento que está llegando gracias a su desobediencia? Y entonces dice que entonces los que estaban en el barco dijeron, no, si esto que está viniendo es por Jonás, hasta luego, mijo, para el agua. Al agua. Lo botaron. Y entonces, en el versículo 17 dice que el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Sí? Aquí simplemente quiero hacer una aclaración. Hay muchas personas muchas personas que dicen que a Jonás se lo tragó una gran ballena. La Biblia dice que fue un gran pez, no fue una gran ballena, un gran pez. No sabemos la especie, pero fue un gran pez. Y entonces allí el señor Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, allí el señor Jonás entonces sí, Señor, al sentir que se me estaba yendo la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, Señor. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, Jonás, el que desobedecí, pero que ahora estoy en el vientre de un pez, 3 días y 3 noches, que no sé si voy a salir de aquí. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, porque la salvación viene solo del Señor. ¿Y entonces qué hizo Dios? Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dice Jonás, el capítulo 3, que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban como 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Miren, Jesús le habló a los discípulos y los discípulos obedecieron de una vez. Pero Dios le habló a Jonás y Jonás se fue en desobediencia. Y entonces tuvo que venir la consecuencia de, estás desobedeciendo, vas para el agua, vamos a aislarte 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez, en aislamiento, sin saber si vas a salir de ahí. Y justo en ese momento, al señor Jonás, ahí sí está bien, Señor.
yo reconozco que tú eres el Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios. Y Señor, te ofreceré sacrificios y hoy voy a cumplir todas las promesas que yo te hice. Tuvo que pasar, tuvo que venir la instrucción, pero tuvo que venir consecuencias, tuvo que venir momento de aislamiento, tuvo que venir momento de dificultad, tuvo que venir, como dicen algunas personas, tuvo que venir un trato del Señor para que Jonás, ¿qué? Se levantara y obedeciera. Eso se parece mucho a lo que a veces como papás hacemos, ¿sí? Precioso bebé, es hora de que apagues ese Xbox y te vayas a la cama. Y entonces vamos a la cocina, qué sé yo, empacamos el almuerzo, lavamos la loza y salimos y el precioso bebé sigue con el Xbox. Entonces, por segunda vez, señorito, ya no es precioso bebé. Compañero, señorito, ¿será que apaga esa cosa? Ya se lo dije. Y entonces vamos al baño, vamos a la habitación, perdón, nos empillamamos, salimos y nos cepillamos los dientes y volvemos a la sala. Y el amado hijo sigue jugando, ¿sí? No sé cuál sea, perdóneme, no sé cuál sea sus 3 días y 3 noches. No sé cuál sea sus 3 días y 3 noches en su casa. No sé si usted sea de los que salió y dijo la tercera vez y no obedecieron, entonces se devuelve a la habitación y saca la correa. O no sé si usted es de los que saca la varita. O no sé si usted es de los que va simplemente y apaga el Xbox y agarra los controles y dice 1 semana sin Xbox. O no sé si usted es de los que tiene la paciencia dada por el Señor para decirlo 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y después termina jugando con él un ratico para luego irse a la cama. No sé cuál sea su manera, pero llega un momento en donde hay una corrección. Yo de pronto mi PES, mis 3 días y 3 noches en el PES es una subida de tono. Yo subo el tono, tengo una voz gruesa, entonces subo el tono. Ya cuando mis hijos ven el tono fuerte, ya. Y entonces a veces después llegan llorando y dicen, papi, pero ¿por qué gritaste? Y uno dice, precioso bebé, te dije 1, 2 y 3 veces de buena manera. ¿No entendiste? Entonces está la voz de papá. Ok, pero voy al tercer caso. El tercer caso es Faraón. Y está en Éxodo 7 cuando inicia el diálogo. Va Moisés y Aarón con la vara convertida en serpiente. Un milagro frente a los ojos de Faraón, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la escena? No la voy a decir porque nos extenderíamos más. Pero ¿qué pasó con Faraón? ¿Entendió Faraón? No entendió. Entonces dice, bueno, vamos a empezar. Vamos a mandar la plaga de sangre. Éxodo 7:23. ¿Entendió Faraón? No. Bueno, vamos a mandar la plaga de ranas. Y parece que Faraón entendió. Eso es Éxodo 8:15. Pero cuando Faraón vio que las consecuencias se estaban ablandando, volvió a endurecer su corazón. No entendió. Entonces volvió a venir, bueno, plaga de piojos. Yo creo que así va a entender. ¿Y entendió? No entendió. Entonces vino la plaga de moscas, la plaga de ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas. ¿Y qué pasó con Faraón? Nada. No entendía. Es más, tuvo que llegar la plaga de la muerte, la muerte de los primogénitos en Éxodo 12:29.
Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Y se levantó el faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Escuchen bien esto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. O sea, el nivel de cabezadura de Faraón fue tal que Dios, dijo, la única manera que de pronto va a entender es que, con lo más valioso, que son sus hijos. Y no había una casa en solo Egipto en donde no hubiera un bebé muerto. ¿Y qué pasó al fin? Le dice Faraón, en el versículo 31, Éxodo 12, 31, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y les dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, váyanse y adoren al Señor como ustedes dijeron que iban a hacer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al fin? ¿Los dejó ir? No. Cuando se fueron, salió detrás de ellos para perseguirlos y capturarlos. Y finalmente terminó perdiendo su vida en el mar. Ahora, discípulos, Jonás y Faraón. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? 3 personajes. 3 maneras diferentes de hablar de Dios. 3 maneras diferentes de entender. 3 maneras diferentes de atender a la corrección. 3 consecuencias diferentes. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que con unos basta solo con hablar? ¿A qué se debe que con otros sea necesario aislarlos para que entiendan? ¿Y a qué se debe que quizá otros, ni aun con las consecuencias más fuertes, aprendan? ¿A qué se debe? Hay personas que, por más duro que les estén pegando, no entienden. Hay culturas en donde la justicia se toma por mano propia dentro del pueblo y a quien ven robando le cortan la mano. Y hay personas y hay ladrones que le cortan una mano y después de un tiempo le cortan la otra. Porque no entienden. Hay personas en medio de nuestra cultura, de nuestra sociedad actual, que los agarran robando y les dan, como dicen en las redes sociales, les dan paloterapia. Y esperan que llegue la policía y se los llevan. Y vuelven a salir a seguir robando. Hace algunos meses escuché la noticia de un chico que el chico fue a robar a un amigo, a un conocido, un amigo, y con un arma cortopunzante lo apuñaló. Pues el amigo lo denunció, se lo llevaron a este chico, estuvo en la correccional poco más de un año y el día que salió, adivinen qué fue a hacer. Fue a buscar al amigo que lo había sapeado para quitarle la vida. O sea, no aprenden. Entonces, digo yo nuevamente esto. ¿A qué se debe
que con unos basta solo con hablar? ¿A qué se debe que con otros sea necesario un trato de Dios para que entiendan? ¿A qué se debe que aún otras personas pasan consecuencias fuertes para que aprendan? ¿Saben? ¿Saben a qué se debe eso? A la dureza del corazón. Cuando Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, vengan y síganme, los discípulos se levantaron y de inmediato se fueron detrás. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de dureza de corazón, estamos hablando de ¿qué? Dureza de pensamiento. Los discípulos dijeron, este señor nos está diciendo que le sigamos. ¿Entendemos? ¿Entendemos lo que él quiere? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? No. Sabemos que Juan nos está diciendo que sí, hay testimonio de él aquí. Pero no entendemos muchas cosas, pero vamos. Jonás dijo, a mí los de Nínive no quiero, no me gustan, no me caen bien, yo no quiero que ellos reciban, no quiero. Faraón simplemente decía, ¿y si se van? ¿Se me van los esclavos? A mí no me van a ver la cara. Yo no voy a ser el faraón que va a pasar a la historia diciendo que dejó ir a los de Israel. No, señor, a mí ningunos dos israelitas desgalamíos me van a venir a pintar la cara creyendo que aquí pueden mandar y pasar por encima mío. No, aquí no se me van. Corazón endurecido, es una mente endurecida. Pero voy a terminar esta enseñanza diciendo, haciendo esta pregunta. Su merced lindo, ¿cómo quiere que Dios le hable a usted? Se la voy a repetir. Su merced lindo, que está esta noche aquí con nosotros o que está escuchando la enseñanza por internet. Su merced lindo, ¿cómo quiere que Dios le hable? ¿Cómo usted quiere que Dios le hable? Porque de la manera en la que usted quiera que Dios le hable, es directamente proporcional a qué tan maleable está su corazón para decir, no entiendo, pero estoy dispuesto. Le hago otra pregunta. Su merced lindo, ¿qué corazón necesita tener? ¿Qué tiene usted que ajustar? ¿Qué necesita ajustar en medio de su manera de pensar, de su rudeza en medio de su manera de pensar? ¿Qué necesita ajustar? Y voy a cerrar con esta frase. Su mercedcita linda, ¿qué quiere? ¿Diálogo? ¿Pellizcos? ¿O correa? Lo que usted quiere va a venir directamente conforme a la dureza de su corazón. Yo quiero que a mí Dios me diga, Edwin, haga esto. Pero yo no quiero, en lo personal, yo no quiero que Dios pase de las palabras. Yo no quiero que Dios tenga que ir con consecuencias más allá conmigo porque simplemente está teniendo aquí un hijo desobediente. Yo quiero ser como ese discípulo que cuando Dios diga haga esto, poder obedecer casi
que inmediatamente. Pero créanme que yo me quiero alejar totalmente de tener las consecuencias de Jonás. Y no quiero que ni siquiera ni a mí ni a los más cercanos en mi familia lleguen unas consecuencias como las de Faraón. De trato, sobretrato, 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 sobretrato con un corazón endurecido. Yo quiero poder tener un corazón tan maleable que Dios me diga, Edwin, ¿haz esto? Sí, Señor. Sí, Señor. Pero no quiero decir, no quiero. Eso es muy difícil. Eso me cuesta. Conmigo no. Yo quiero diálogo. ¿Qué quiere usted? ¿Diálogo? ¿Pellizcos? ¿O correa? Oremos. Padre, gracias. Gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo. Papá, pero más que nada, gracias por el corazón de papá que tienes con nosotros. Gracias porque aún yo, bajo mis propios parámetros de disciplina, estaría dándome yo mismo muy duro. Porque a veces digo y no hago. Porque a veces juzgo más fuerte de lo que doy. Porque a veces pido más de lo que estoy dispuesto a dar. Porque a veces me hablas y me dices y sentados estamos. Pero Señor, hoy oramos porque nos permitas tener un corazón obediente aunque somos adultos. Señor, que no nos duela cuando nuestra autoridad, nuestra familia, nuestro esposo, nuestro papá, el que sea papá, el que sea, nos hable. Señor, que no tengamos un corazón endurecido. Que no digamos, yo ya estoy muy viejo para que me estén mandando. Yo ya estoy muy viejo para cambiar eso. Señor, yo quiero entender al diálogo. Y quiero que mi corazón se mueva al diálogo. Yo no quiero alejarme de tus órdenes como Jonás. Y no quiero tener un corazón cerrado a entender lo que tú me estás pidiendo, como el de Faraón. No lo quiero. Y sé que tú tienes un corazón enorme e increíblemente amoroso, pero también sé que eres Dios. Dios de ira. Dios fuerte. Quiero tener siempre el corazón de ese Dios que me habla. Señor, habla a cada uno de nosotros y permítenos entender qué nos estás pidiendo amorosamente. Ten misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.